Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México. Naciste en la Ciudad de México, en la ciudad de los palacios, en la ciudad de la cultura. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo inicia? Porque tengo muy claro que don Antonio y doña Alejandra, pues toda la vida había cultura, había desarrollo de los sentimientos, de la pasión por este país. Así es, Adriana, gracias. Fíjate que tuve el privilegio de nacer en una familia con un absoluto amor a este país, que reconocía esa riqueza cultural que mi papá nos hizo recorrer el país en tierra a través de museos, zonas arqueológicas, talleres artesanales, conciertos. Mi mamá, una mujer que mi padre ya no vive, mi mamá sigue siendo una mujer que vive todos los días el amor a las artes. Es una gran pintora y dibujante, discreta pero extraordinaria artista. Y vivimos eso desde niños, mis hermanos y yo, en la casa en Coyoacán, pues crecimos rodeados de esta posibilidad de estar en contacto con escritoras, escritores, pintores, músicos, muchísima música. Y esto te va haciendo un criterio distinto, ¿no? Te va ayudando a encontrar, pues, cómo entender el mundo de una manera diferente. Y creo que lo más valioso de todo es conocer el país, recorrerlo. Y eso, pues, mis papás siempre, mi papá nos decía, de mí nunca esperen una herencia, yo les voy a heredar su educación y a mis amigos. Y eso es porque sus amigos cultivaba amistades muy profundas, muy sinceras, le decían el embajador de la amistad. Y era alguien que tenía, que hacía relaciones de respeto, de cariño y de reconocimiento del otro. Y creo que eso tiene mucho que ver con la cultura, el reconocer al otro en lo que es capaz de hacer, en lo que sabe, en lo que preserva. Con la misma importancia nos hacía entender mi papá el valor de alguien que estaba aprendiendo a ser orfebre o de una... nos ponía música clásica en el coche y teníamos que adivinar el compositor en las carreteras eternas. Era alguien, los dos, ¿no? Mis papás, que nos enseñaron eso. Y curiosamente, todos los fines de año estábamos en Guerrero, llevando juguetes de nuestros amigos nuestros para aquellos que no tenían este privilegio. Entonces, como que tuvieron la sensibilidad de mostrarnos que lo material no era lo importante y que como si, aunque no tuviéramos gran cosa, teníamos más que alguien que no tenía prácticamente nada, y nos hacían conscientes de esto, ¿no? Siempre nos decía, siempre va a haber alguien que tenga más y menos que tú. Entonces, pues creo que era un gran humanista. Lucía, Antonio y tú viajaban con tus padres por todo el país. México es maravilloso en la cultura, en el arte, en esta artesanía que hacen estas personas que muchas veces no se visibilizan. Me imagino que viste también la injusticia de todas estas personas en todos los estados, municipios que visitabas. Platícame más de ello, porque después de esto iría, ¿por qué estudias Derecho? Sí. ¿Y por qué tu amor al tema de que se haga justicia a aquellos que
hacen que nuestro país sea maravilloso? Fíjate que el estar en la tierra, conociendo a estas, pues a estas comunidades, te da una visión que obviamente te puede indignar y al mismo tiempo te da mucha esperanza, porque en los lugares donde tú puedes constatar mayor pobreza, mayor marginación, son los lugares en donde vas a encontrar mayor riqueza cultural, en donde hay lenguas, en donde hay arte textil, en donde hay tradición, en donde hay una cosmovisión diferente para respetar la tierra, para saber cómo cuidar con la medicina tradicional, un canto. Todo eso que conforma la cultura coincidía con un olvido muy doloroso, con un olvido que justamente a esas zonas, que son las zonas indígenas, las zonas afrodescendientes en México, fueron las que quedaron totalmente relegadas de la dignidad, de la justicia que se está reconstruyendo con nuestro presidente. El decir, por el bien de todos, primero los pobres, pues es justamente esos lugares, conociendo, él habla siempre de una reserva de valores culturales, y es que esas son las comunidades que han preservado más de 500 años sus culturas, las mantienen, las llevan con enorme señorío y con una dignidad a prueba de todo, a prueba de saqueos, a prueba de colonización, a prueba de marginación, de discriminación brutal. Hubo generaciones que ya no enseñaban las lenguas a sus hijos porque los iban a discriminar. Y ahí es donde se requiere un enorme acto de justicia, como se está haciendo en un gobierno a manera pues de una transformación profunda. La cultura no puede estar al margen de algo así, porque eso es la cultura, es lo que hacemos, es lo que somos, no solamente lo que hacemos performáticamente en un teatro, que eso es parte. Entonces yo tuve el privilegio de tener a dos figuras muy importantes, mi tío Rafael Hernández Ochoa, que fue gobernador de Veracruz, y mi tía Teresita, su esposa, los dos eran abogados. Y ellos en el servicio público, te hablo de los 70s, yo era muy pequeña, pero me sorprendía cómo en las noches llegaban después de sus jornadas de servir, porque tenían una noción plena del servicio público, de no a la prepotencia, eran servidores públicos de verdad. Ellos mismos se convertían en defensores de oficio y se ponían a revisar casos de gente que estaba en la cárcel hace 10 años porque se robó un chivo o porque no tuvo nadie que lo defendiera. Y ahí yo entendí lo que era el servicio público y el poder como una posibilidad de hacer justicia. Y ellos son los que me inspiran a estudiar derecho, porque yo decía, pues sí, hay que hacer justicia, hay que transformar al país, y yo entendía que pues la mayor carrera en humanidades que podía tener esta posibilidad de transformar, pues era el derecho. Y me gustó muchísimo la carrera, pero tuve la fortuna de tener siempre cerca la cultura, incluso en la Facultad de Derecho. Yo hacía actividades culturales, monté una ofrenda, cosas que no se habían hecho nunca. Con un grupo de amigos hicimos una revista de poesía que se llama Pausa Breve. Era algo que siempre estaba latente, y pues los derechos culturales pues son derechos humanos, y entonces también creo que es una manera muy directa, consecuente y fuerte para recuperar justicia y para lograr justicia a través de lo que sí somos, como en esas comunidades de las que te hablaba, no desde lo que no tienen, sino desde lo que sí son. Y eso pues ha sido un privilegio, tener esa pasión y dedicarme a ello. ¿Cómo conoces al presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo conocí Porque coinciden en sí, ideales, en sí. lucha por todo lo que son los indígenas en este Así país. es. Fíjate que yo le escribí una carta hace muchísimos años, cuando le mencionaba justo a mi tío Rafael, y que yo no había vuelto a conocer a un político que tuviera un ideal en el que creer, hasta que lo conocí a él. Lo conocí estando yo como directora de difusión cultural
en el claustro de Sor Juana. Yo tuve la... ¿Qué edad tenías? También, pues Sí, yo se creo puede que saber, los... ¿verdad? Sí, no, claro, andaría yo en los 30 muy tempranos. Y tuve la invitación para estar en el claustro. Entré por una amiga para ayudarle a hacer el día claustro. Decía, esto es trabajo, esto es maravilloso, no puedo creer que esto sea trabajo. Y después tuve la oportunidad de estar ahí un buen tiempo. Y él era en ese momento jefe de gobierno. Ok. Al mismo tiempo conocí al ingeniero Slim, a quien también estimo muchísimo, porque empezó el plan de recuperación del centro histórico. Y nosotros éramos parte del corredor cultural y se diseñaba con la rectora el plan de recuperación del centro histórico. Entonces, ahí lo conocí. Después vino el tema ya de la campaña y el desafuero, y bueno, yo ya ahí ya estaba absolutamente comprometida con la causa de la justicia. Y lo que nos dolía y lo que a mí me hizo salir a la calle era en ese momento la desigualdad. En ese momento nuestro mayor problema como país era la desigualdad. Después nos acostumbramos a la violencia. Ahora, durante mucho tiempo, se convirtió en el principal problema, pero lo que estaba de manifiesto era la enorme desigualdad de este país, obviamente causa la corrupción, y después pues viene todo lo que conocemos, ¿no? Pues la elección del 2006 con el fraude, tomamos la calle y pues yo participé ayudando a coordinar las actividades culturales que fueron un bálsamo también en un momento muy difícil, en un momento en donde un desate de violencia era muy fácil si no hubiera esa contención que se hizo por parte de él. Y pues el arte ayuda siempre y ayudó a expresar, a manifestar. La cultura tiene es un gran espejo de la sociedad y de los momentos históricos que se viven. Y pues es ahí donde pues hacemos una cercanía mucho mayor y después en un periodo en donde pues donde eran las vacas flacas, donde estaba el movimiento muy a contracorriente y siempre estuvo la posibilidad de sumar desde cultura, desde lo que a mí pues me gustaba y era capaz de hacer, ¿no? Alejandra, cuando entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hubo un recorte a la Secretaría de Cultura, a varios programas, y muchos críticos del presidente han dicho a Andrés Manuel López Obrador no le interesa la cultura. El presidente ha hablado de corrupción, de lo que se encuentra, y dice, había fondos que eran utilizados precisamente para esquemas de corrupción. Acaba con todo eso. Así es. Entras tú como secretaria. Mira, yo te agradezco esta pregunta porque me da oportunidad de volver a manifestar algo que se ha repetido, tanto que parece verdad. El presupuesto de cultura pues venía decreciendo históricamente. Cuando llegamos, paró ese recorte a cultura. ¿Qué fue lo que O sea, cambió? no inicia con Andrés Manuel, Claro o que sea, no. viene No, venía y aquí paró. Ok, Con nosotros se frenó y ha ido en aumento. ok. ¿Qué fue lo que cambió? Tú te acordarás de los famosos etiquetados, quizá, Sí, porque eran muy claro. conocidos, la fila en la Cámara para que los diputados pudieran destinar etiquetados a proyectos existentes o no existentes. Ujú, Ahí se repartían más o menos 4,000 millones de pesos. ujú. Esos 4,000 millones de pesos, pues no tenían un sistema de transparencia, de revisión, de ir a ver si se hicieron las casas de cultura, las bibliotecas. Habría algunas cosas que sí. La Secretaría de Cultura solo era como el banco que pagaba Ajá. y quien A decidía, todos estos sí, fondos, programas. o no eran programas, eran beneficiarios. Cada diputado tenía un presupuesto para destinar a lo que decidieran en tema cultural. Era una manera de, pues,
de cabildear desde el Ejecutivo algunas cosas con los diputados. Aquí hay una cuestión muy seria. El presupuesto tiene la facultad exclusiva el Congreso de destinar los recursos y de aprobarlo. Reciben el paquete de Hacienda, bueno, del Ejecutivo y destinan. Pero no etiquetan ni deciden. Es como si etiquetaran o dijeran, esta compañía va a construir ese edificio. Así se hacía en cultura. Wow. Y eso fue una debacle. Y ha tenido cantidad de auditorías, han salido cantidad de cosas que estaban llenas, absolutas de corrupción. Era el baile de los moches. Ese dinero se integra a la Secretaría de Cultura y se dedica a hacer un proyecto que es Chapultepec Naturaleza y Cultura. Entonces, la idea de que se recorta, que es el otro malentendido constante que se repite. A ver. Terminan los fideicomisos. Los fideicomisos concluyen en general. Es un golpe de timón porque en los cientos de fideicomisos o miles, no sé cuánto había en el gobierno, había mucha opacidad. Ajá. En los de cultura podría haber o no, en realidad los recursos pues estaban como muy claros, pero estamos hablando de una transformación, de terminar los fideicomisos y dar una alternativa. El presidente, el compromiso conmigo y con la comunidad, por supuesto, fue el dinero se respeta, el apoyo al arte se respeta, las becas, el apoyo al cine, todo lo que está contenido en esos dos fideicomisos, eran tres, los más como delicados, que era los del cine, los dos del cine, y el FONCA, que ni siquiera que era el apoyo a creadores. Ahora ya es parte de la Secretaría. Al ser fideicomiso no tenía ni siquiera un programa presupuestal, era una bolsa general que de ahí se destinaba. Por ejemplo, en el tema del cine, hasta que no se acabara el recurso no se le volvía a destinar dinero, había dinero ocioso, ahora tiene un programa presupuestal, no hay menos dinero que el año anterior. Claro. Del año pasado a subió 80% ese presupuesto. Y el sistema de apoyos a la creación era lo que era antes el FONCA, pues da becas, se han incrementado las becas y todo el mundo tiene acceso a esto. Ahora, ahí también hubo una apertura, hay más difusión en los estados, jurados que vienen también de los estados y no solamente es un grupo ya conocido. Entonces, cuando tú estás hablando de garantizar derechos culturales, pues tienes que hacer estas acciones. No hay menos dinero, el apoyo está. Por fortuna tenemos la claridad y tenemos la tranquilidad de que esto está sucediendo en apoyo a la libertad creativa en México, que es fundamental, y pues ver una cultura también más diversa. Alejandra, de todo de este dinero que tenía el FONCA, ¿cuánto dinero iba para todos estos artesanos indígenas, a todas estas comunidades? Ahí Porque yo tengo nada. información que había becarios que recibían hasta 6 veces esta beca y no les daban la oportunidad a todos estos maestros, artesanos, artistas indígenas. Fíjate que... ¿Qué proporción de ese fondo? Pues es muy... No había nada de ese fondo que pudiera atender artes de los pueblos de México tradicionales. Ahora lo hay, incluso en el cine hay una convocatoria en donde ya tenemos ahora 50 películas hechas en 25 lenguas de México. Hay un cine también diverso que se está haciendo. En el tema de las becas, pues era muy sorprendente porque, bueno, había estados que ni siquiera habían tenido un becario nunca, ¿no? Había personas que llevaban 15 años, casi 20 años con una beca. Hay que saber que es un impulso a la creación, ¿no? Hay que apoyar y hay pleno compromiso en seguir apoyando a creadoras y creadores de todo el país. Pero ahorita invitamos a la gente a que vaya a Los Pinos a ver la exposición de jóvenes creadores y ahí ya van a encontrar, pues, una múltiple identidad. Van a encontrar artistas que pueden estar haciendo videoarte, que estudiaron aquí y que tienen quizá más pues expresión contemporánea de ciertas cosas, pero hay arte contemporáneo
de los pueblos que se está Wow. haciendo y que ya está también apoyado. Eso somos como país. Lo que pasa es que eran como dos universos que no permitían que se tocaran. Y que entonces, si tú estás apoyando a las raíces culturales, estás en contra de las artes más académicas. ¿Cómo? Es parte de la misma fuerza cultural que somos. Afortunadamente somos herederos de culturas extraordinarias y somos generadores de cultura y de arte constantemente en todas las disciplinas. Entonces, abrir este abanico al país, pues obviamente poner orden en una casa hace polvo, siempre lo va a hacer. Y pues es un sector que se manejaba solamente de una manera. No quiere decir que no tuvieran derecho a hacerlo, pero hay mucho más. Alejandra, cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y llegas tú como secretaria de Cultura, siempre se había pensado que la cultura en este país, nada más para un cierto sector, una cultura elitista. Hablamos de estos programas que nunca llegaron a todos estos artistas indígenas. Rompen con esto. Me imagino que todos aquellos que se veían beneficiados, pues generan un grito en contra de todas estas políticas culturales. ¿Qué ha sido para ti vivir esta terrible confrontación con esos intereses establecidos? Pues ha sido muy interesante porque ellos tienen tanto derecho como los demás, ¿no? Ya no son derechos exclusivos, ya son derechos que tiene mucha más gente. Y muchos de ellos han logrado entender esta política distinta y ya han sido parte de este trabajo que se está haciendo, sobre todo en aquellas zonas donde cultura no ponía un pie. Si nosotros siguiéramos con un carácter elitista, exclusivo, en un palco solamente, pues nos convertimos, como siempre nos tuvieron, como un adorno totalmente prescindible, como un accesorio que te quitas o te pones si te quieres ver elegante o no. Cuando la cultura tiene una fuerza poderosísima para transformar, para curar, para hacer sobre todo procesos de construcción de paz. Claro. Entonces decidimos que esta invitación a todos aquellos críticos y no, hacer una cultura distinta para que pudiéramos sobre todo atender aquellos lugares que más nos duelen como país. Recibimos un país quebrado, recibimos un país con enormes índices con la violencia normalizada, ¿no? Cuando se desató una guerra en este país, en un terreno de desigualdad de este tamaño, obviamente los modelos a seguir se van convirtiendo en el que más tiene, no en el que más aprende, en el que más sabe, en quien es una persona benéfica para su comunidad. Esos son los profundos daños que hace una política materialista, que solo está destinada a obtener a toda costa el dinero o parecer que lo tienes, ¿no? Entonces, el formar a una sociedad en donde más se necesita, pues esa es una de las empresas más grandes que se están haciendo junto con este proyecto tan bello que es Chapultepec Naturaleza y Cultura, que atiende a todo el país, ya si hay tiempo te cuento, pero lo que sucede es ir a aquellos lugares en donde cultura no tenía una acción permanente, en donde el índice de violencia es 1 y 2, es marcado por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Ellos nos dan el mapa de acción. Y vamos a aquellos lugares en donde hay problemáticas muy serias y donde los jóvenes son justamente quienes alimentan las filas de la delincuencia. Ahí la cultura tiene mucho que hacer, porque hacemos comunidad a través de la música, del teatro, de la fotografía, del cine, de la literatura, de distintas expresiones artísticas. Se convierte un trabajo cotidiano en algo que se llama semilleros creativos. Te hablo de un lugar, puede ser en Tierra Caliente
o todos los lugares que salen en las noticias por alguna cuestión difícil, es donde la cultura tiene una respuesta cotidiana. Con aquellas niñas, niños y jóvenes que se acercan a los semilleros creativos y de manera gratuita, de lunes a viernes, 3 a 4 horas diarias, se dedican a una disciplina artística. Estamos hablando de 329 semilleros creativos en los 32 estados, en donde niñas, niños y jóvenes están transformando su manera de pensar, su manera de hacer comunidad, están creciendo como artistas, sin duda alguna, pero sobre todo también están aprendiendo a hacer comunidad. Tú no puedes, no te puede ir bien si tu compañera o tu compañero no se escucha bien en la orquesta o en el coro. Entonces se van convirtiendo en ciudadanos muy distintos, con un pensamiento crítico, porque estudian a distintos héroes, porque estudian historia y porque a través del arte están siendo reconocidos. Ellos ya dieron la vuelta a la realidad que tienen en su entorno. Madres y padres que saben lo cerca que están los peligros nos dicen esto. Nuestros hijos volvieron a ser niños, nuestros hijos están construyendo su vida de una manera distinta, incluso alguien que podría estar relacionado con otra actividad, llevan a sus hijos a que tengan otra oportunidad. Y eso es sembrar esperanza, sembrar paz y pues hacer una sociedad distinta. Y es justo que la cultura no se quede pues en un lugar de privilegio, sino que colabore con los problemas estratégicos clave de un país, que es recuperar la confianza, vencer al miedo, estar en sociedad mucho más unidos. Se habla del tejido social, pues bueno, ya no había tejido alguno. Se está reconstruyendo y previniendo el delito. Esto lo trabajas con la Secretaría, me imagino, de Seguridad. Así es, con el presidente. Trabajamos de la mano con ellos, trabajamos con los gobiernos también estatales y estamos en aquellos lugares donde pues más urgencia hay. Este es un trabajo permanente y se vuelve visible una vez al año, que hacemos un encuentro en el Auditorio Nacional, donde niños de todos de los estados del país, ellos mismos impulsan a quienes van a participar. No hacemos una selección para escoger nosotros a los mejores, sino que ellos mismos dicen, este compañero tiene talento, no ha vivido la experiencia de ir al campamento y al Auditorio Nacional. El espectáculo se llama Tengo un sueño, nos basamos en el discurso de Luther King, por supuesto, y una vez al año están en el Auditorio Nacional y es increíble porque es como una compañía artística que se puede ensamblar, los que están haciendo poesía, con los que hacen teatro, con los que hacen escenografía, con los que hacen música, se ensamblan en un gran espectáculo y es la compañía artística realmente más grande del mundo. Hay ejemplos como el sistema de orquestas en Venezuela, de Venezuela, donde sale Dudamel. Ahí es solo música. Nosotros somos multidisciplinarios y pues es un sembrado muy profundo que se está haciendo a través de cultura. Alejandra Frausto, tú has tenido como abogada también y como secretaria de Cultura, que eres, una lucha permanente con la defensa de los derechos autorales, industriales y patrimoniales de las comunidades indígenas. Así es. Pero lucha. Sí. ¿Cómo va esto? Pues, ¿En qué paso de todo este proceso? Va bien. Había que romper el silencio. El patrimonio, hay dos vertientes de esta batalla. Una es aquella que tiene que ver con lo que se llevaron de manera ilícita, salió de nuestro país, de nuestro patrimonio arqueológico y que se ve en subastas en el mundo. En estas grandes casas en estas grandes casas de subasta. Nuestro patrimonio cultural pues es lo que le da identidad, claro, grandeza pues, al México que somos. No es un artículo de lujo para poner en una casa, para decorar en una casa, no es un artículo de ornato, ¿no? Y pues así se vende.
Entonces, ahí hacemos toda una campaña y gracias a la instrucción del presidente, un sistema colectivo también intersecretarial con seguridad pública, con la fiscalía, con aduanas, con Guardia Nacional, con relaciones exteriores, y es mi patrimonio, no se vende. Y lo que nos importa es que entren en contacto con las comunidades que son herederas de este conocimiento. Esas comunidades también son generadoras de conocimiento, de cultura, de elementos propios. En algunos casos son elementos sagrados que son propios de su comunidad, que no están a la venta, pero en otros casos, como huipil de Xochitlahuaca Guerrero, por ejemplo, son parte de su cosmovisión, parte de sus elementos artísticos y de creaciones en donde estas comunidades, como te decía a un inicio, muchas veces tienen enormes retos de marginación y pobreza, pero tienen una enorme riqueza cultural. Ellos trabajan, ellas, el 70% son mujeres, trabajan sembrando hilos, cuidando gusanos de seda, hilando, haciendo pigmentos naturales, tejiendo en un telar de cintura. Se pueden tardar 6 meses en una prenda, o hay otras prendas que están bordadas, que pueden tener un significado también, pero que están abiertas al mercado y que quieren ser parte de este mercado. Llegan marcas nacionales e internacionales que plagian esto porque qué bonito está, porque está de moda, le ponen una etiqueta y lo venden como si fuera propio. Esto es un robo, esto es un plagio. Si una marca de esa categoría se plagiara tal cual el diseño de otro diseñador, serían demandas brutales, multimillonarias. Entonces, nosotros también pues dimos esa batalla desde el inicio con Carolina Herrera, que dijo que era un homenaje a México, ¿no? Entonces, nosotros no conocemos... La narrativa va en función de la economía, ¿no? Así es, ¿no? Y pues un homenaje, invitas a los homenajeados y son parte, ¿no? Entonces, estas comunidades tienen la posibilidad de entrar a un mercado nacional e internacional, ya nos lo demostraron, y nosotros estamos dándoles las herramientas para que la gente pueda conocer originales y no copias, que valoren a las comunidades que están creando todo este extraordinario patrimonio. Ya hay una legislación nueva que impulsó la senadora Harp, y tenemos la posibilidad de defender esto. Nos está acompañando la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Es la defensa de los derechos colectivos y los derechos de los pueblos, de los elementos culturales que tienen. No están cerrados al mundo, ellos son los que deciden cómo colaborar de manera ética, si eso quieren, pero no necesitan una marca para llegar a los mejores mercados. Tienen un conocimiento extraordinario y es un movimiento permanente que se llama Original, en donde estamos pendientes de este desarrollo y que tengan alternativas. Y una vez al año hacemos un encuentro, que es un enorme encuentro que se llama Original. Este año fueron más de 1000 creadores originales. Hay una pasarela, desfiles, que es una puesta en escena con música original, con textos originales para esta puesta. Es un manifiesto cultural que con toda dignidad, desde las comunidades creadoras, ellas mismas desfilan, junto con bellezas múltiples de este país, desfilan, muestran la grandeza de esta riqueza cultural y pues 200,000 personas fueron a Original a Los Pinos en noviembre del año pasado y sobre todo tienen la oportunidad de comprar. Nuestra campaña obviamente es no al regateo tampoco, compra original y no copia, y tiene la oportunidad de comprar directamente de quien elabora una prenda y conocer qué significa lo que se van a llevar. Y esto es algo que dignifica su trabajo, que los pone como creadores absolutos. Ahora que tuvimos el año pasado Mundiacult, el encuentro más grande que se ha hecho en los últimos 40 años de ministros de cultura, mostramos un fragmento pequeño de Original. Bueno, aplaudían de pie los ministros, la directora de la UNESCO, por la fuerza de esta expresión absolutamente contemporánea, de una expresión artística. Y creo que es importante porque estos temas de los que te he hablado, Adriana, la protección del patrimonio, el que no se trafique, el que no se plagie los derechos colectivos, la construcción de paz,
a partir de la fuerza, la prevención de violencias. Formó parte de la agenda que firmaron todos los países. México propuso esto, la diversidad lingüística, que también nosotros propusimos a UNESCO pasar del año de las lenguas indígenas al decenio, para no tener ni una lengua menos. Y toda esta agenda nacional ha impactado en la agenda cultural a nivel mundial. Y se firmó por todos los países, se firmaron estos compromisos, incluso países que estaban enfrentados. La cultura logra imposible. Si logramos unir a través de las raíces culturales a la humanidad en Mondiacult 2022, viene una hoja de ruta muy interesante. Y con todo esto, era increíble, que es otra propuesta de México, que no contáramos con un objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Esta agenda tan importante del desarrollo de todas las naciones que forman parte de Naciones Unidas, cultura no tenía un objetivo. Entonces, México propuso el objetivo 18 para la agenda, exclusivamente para la cultura. Pero si nos quedábamos en el accesorio, en el adorno elegante, pues nunca íbamos a lograr eso. Si estamos ayudando a lo estratégico, al desarrollo de las naciones, y económicamente ayudamos muchísimo también. Lo que representa el PIB mundial en cultura es muy grande. Entonces, ya se adoptó esta declaración por todos los países del mundo, nos obligará a dar resultados al respecto, y pues hay que poner ejemplo desde una política cultural pues más humanista, más incluyente, en donde aquello que quedó de lado por tantos años pues sea el centro de una construcción de un país en donde nos entendamos diversos, y por diversos ricos, y por diversos, por eso somos una potencia cultural, por la diversidad cultural que tenemos. Mencionaste este proyecto de Chapultepec. Sí. Te tengo que mencionar también que los críticos han dicho que es un gran proyecto, pero que es mucho dinero y que se está invirtiendo ahí, que se podrían hacer cosas menos costosas. ¿Tú qué piensas? Mira, es un proyecto que da una perspectiva de justicia urbana en una zona, por ejemplo, todo lo que está del otro lado de Constituyentes, toda esa gente, más de 1 millón de personas, no tenían acceso al bosque de Chapultepec tan fácil. Los de las barrancas de Santa Fe, desde el pueblo que funda Vasco de Quiroga en Santa Fe, ahí empieza o ahí acaba, te voy a poner los dos extremos. Ahí está la ermita Vasco de Quiroga, siglo XVI, que ya rescatamos, restauramos. Hay un manantial de agua en esa zona, en medio del pueblo de Santa Fe, no puedes creerlo. Y en donde toda esa población no tiene un espacio público de esparcimiento, un espacio digno para recreación, para cultura. No lo hay. El abrir la 4ª sección de Chapultepec va a significar para toda esa gente pues una posibilidad de disfrutar un bosque que era antes el campo militar número 1, en donde se construían armas, y ahora va a haber una Cineteca Nacional, va a haber una Bodega Nacional de Museos. Los museos, como en este que estamos, el MUNAL, tienen siempre una problemática de espacio para conservación de sus colecciones, y lo que se refiere al CENCROPAM, donde se tiene toda la colección de arte de la nación, requiere espacios de restauración, de bodega, y esta va a ser una bodega visitable para acercar a la gente a cómo se restaura un tamayo o a cómo se conserva una pieza de un tapiz de arte textil. Van a ser bodegas visitables, va a ser un espacio de conservación y también de capacitación para oficios de restauración, donde se hacían antes los cartuchos, donde se ensamblaban y se blindaban los vehículos. Va a ser la Cineteca, 8 salas de Cineteca Nacional, un foro de cine al aire libre gratuito, y va a haber toda una serie de vida cultural en la antigua fábrica de pólvora. Ya la hay, ahorita está abierto fines de semana la ermita Vasco de Quiroga con actividades culturales. Y esto es, digamos, donde concluye este gran proyecto, que es la 4ª sección. La 3ª sección es donde ahorita hay ya un espacio abierto que se llama Parkour, Parque de Cultura Urbana, que si te acordarás de
Atlantis y un parque acuático que quedó abandonado, ya se transformó en un espacio para los jóvenes de cultura, está abierto. Ahí hay toda una restauración ambiental de las aguas, de todo lo que se está reforestando en esa gran cañada. Llegamos al Panteón de Dolores, donde hay también una obra muy grande, un memorial para aquellas personas que murieron sin tener una identidad reconocida. Todo este espacio del Panteón, donde está la Rotonda de las Personas Ilustres, está teniendo una restauración. En la segunda sección, que es una sección muy conocida, estamos por abrir esta semana el Centro de Cultura Ambiental, que es un espacio para sensibilizar acerca del cambio climático y de ciertos elementos. Es un vínculo absoluto entre cultura y naturaleza, en donde se sensibilizará a las generaciones, a niñas, niños, sobre el cuidado del medio ambiente, y cruzaremos ya a través de la primer calzada que ya concluimos, que cruza el periférico de la segunda, a la primera sección, a aquel lugar que parecía imposible, que son Los Pinos. Los Pinos ha sido un detonante de este proyecto. Fue el primer espacio que se abrió cuando entramos. El 1 de diciembre a las 10 de la mañana empezaron a llegar los primeros visitantes, que son ya más de 8.5 millones de visitantes, en donde se puede encontrar manifestaciones culturales hay exposiciones todos los días, y todos los fines de semana hay teatro, música, vida cultural de los estados, cultura alimentaria, el Museo del Maíz. Todo esto que está en la Ciudad de México para lograr vivir los derechos culturales de manera abierta, de manera mucho más democrática. Y también se ha conformado desde Los Pinos, Chapultepec, un circuito cultural a nivel nacional. Convocatorias que surgen de Los Pinos para impulsar un circuito cultural nacional, para que lo mejor de la cultura del arte llegue y salga también de aquí. Esto, si bien es un proyecto que está en la Ciudad de México, tiene un impacto a nivel nacional. Hay convocatorias en distintos temas: danza, cine que se llama Huellas Verdes, que es cine hecho sin impacto ambiental, teatro, artes escénicas de otro tipo, música, danza, y todo esto Chapultepec ayuda a que la vida cultural no solo se desarrolle en Los Pinos, en Chapultepec, sino en todo lo demás. La restauración de la infraestructura cultural existente ha sido importantísima. Hace 60, en algunos casos 60 años, que no se le daba mantenimiento a ciertos espacios. Nosotros siempre decimos que la mejor restauración es la preventiva, y pues en este caso las condiciones de muchos de los museos eran tremendas, y gracias a este proyecto pues se han transformado de manera estructural. Antropología, el Castillo de Chapultepec, el Museo de Arte Moderno, el Tamayo, la Sala de Arte Público Siqueiros, el Caracol, toda esta zona de museos tan importante. Entonces, se van a construir pocas nuevas infraestructuras. El principio del proyecto es reaprovechar y transformar las infraestructuras existentes, como toda la infraestructura militar, en infraestructura para la gente, a través de la cultura. Entonces, pues invitamos sobre todo a la gente que lo viva. Quien ya lo vive, lo disfruta muchísimo. Sí. Que son este proyecto, que son 800 hectáreas, ¿cuándo termina ya? Va por fases, me imagino. Va por fases, pero concluiremos. Este año es un año de muchas obras. Concluiremos la mayoría en diciembre de este año, del 23, y olvidé decirte que todo se va a conectar con un cablebús también. Wow. Entonces vamos a poder ir de la primera sección de Chapultepec hasta Santa Fe en cablebús. Esto, por supuesto, que ayuda al transporte de la gente de todas estas zonas, pero vamos a tener la estación en Los Pinos, estación en los distintos espacios, hasta llegar, por ejemplo, a la Cineteca Nacional, hasta la otra
punta, vamos a poder recorrer el bosque por lo alto y llegar. Y es el teleférico o cablebús o Chapultepec estará concluyéndose a principios del próximo año. ¿Cómo puede uno entrar, cualquier persona que desee entrar en todos estos programas que tú llevas a cabo y que tienes la responsabilidad? Pues esta es una secretaría de puertas abiertas. Okay. Por completo, siempre que me escriban pueden tener una respuesta, una atención. En la página de la Secretaría de Cultura difundimos todas las convocatorias que se abren a lo largo del año, porque son miles de personas las que son beneficiadas por estas convocatorias en todas las disciplinas, pero sin el apoyo de ustedes sería imposible. Yo agradezco mucho porque sí hay forma de quien está haciendo desde cocina tradicional hasta artes visuales, cómo hay una forma de atender, de entrar a las convocatorias y de ser parte de todo esto. Los semilleros creativos de cultura comunitaria que están en todo el país, buscan el programa de cultura comunitaria Semilleros Creativos. Está abierta la inscripción todo el año. No hay un periodo de inscripción. No tienen que saber, no tienen que tener nociones de música o de pintura para entrar. Es totalmente gratuito y está en toda la República. Entonces, también pues que nos ayuden a visitar nuestra página y a partir de ahí, y los informes que quieran tener, pues felices de podérselos dar y pues agradecer el espacio para poder platicar de todo esto que se está haciendo. Secretaria Alejandra Frausto, usted ha hablado de la diversidad y de la cultura, del arte, de visibilizar. La belleza da dignidad, proporciona dignidad. Sí. Sobre todo el reconocimiento de las diversas bellezas que somos. Y creo que eso es lo más poderoso que se puede tener. A mí el reconocer la fuerza que tienen las creadoras, los creadores en este país, generando belleza, generando a veces en el arte la confrontación es belleza, a veces en el arte el cuestionamiento se hace de una manera bella, estética, y las diversas bellezas que estamos poniendo en el lugar en donde solo existía un estereotipo de belleza, también es importante. La belleza se genera, no hay un rincón de este país en donde no haya una posibilidad de tejer a partir de un valor cultural, y eso es una profunda belleza. Todos los mexicanos con diferentes estratos sociales merecemos belleza. Merecemos dignidad, merecemos belleza, merecemos reconocimiento desde nuestra diferencia, desde lo que somos, todos, todas y todos. Y eso da muchas veces la cultura, el reconocer al otro y el reconocernos a nosotros mismos. El arte saca a veces algo de nosotros que no tenemos idea que somos capaces de dar o de hacer. ¿Tu comida preferida? La mexicana. Pero ¿de qué estado o qué así que te... Las tiritas de pescado de Guerrero. De Guerrero. De Sigua. ¿Cuál de todas las... o sea, te estoy haciendo y le estoy haciendo una pregunta a la Secretaría de Cultura, pero cuando tenías 10 años y te acuerdas que ibas con tu padre y tu madre a recorrer estos lugares, ¿cuál te impactó? Que dijiste, esto es impactante para mí, o sea, que sentiste emoción, pasión, fe, esperanza también. Al haber recorrido el país es muy difícil y casi cruel elegir un lugar, pero me acuerdo muy bien de Veracruz, sobre todo tengo memorias muy fuertes, de Michoacán. Es difícil decirte algún lugar. Pasábamos por tantos lugares, pero creo
que donde más impacto hay siempre es donde conviven la naturaleza, algún río o una selva con una zona arqueológica. Eso creo que son de los lugares que más conmueven. Y las fiestas tradicionales. Cuando llegas y un pueblo está en vivo, 100%, una fiesta tradicional en donde puedes ver la música, la comida, todo, ¿no? Esto pues en Oaxaca Que te veo cualquiera. y te vienen las imágenes Todas, de o sea, todas. estoy así, ¿no? Me imagino la danza de la pluma en Oaxaca o un fandango en Tlacotalpan. Es que eso pues, enciende el corazón. Libro, una poesía que te haya marcado. Ay, siempre regresaré a Sor Juana. Siempre regresaré a Sor Juana. Aquellos poemas de amor de Sor Juana, me parece que dice las cosas que todos hemos sentido con la sabiduría eterna. Ella decidió el encierro para poder librar su conocimiento y será para mí siempre una figura que me conmueva. Las mujeres, para Alejandra Frausto, las mujeres en la cultura. Las mujeres son quienes sostienen, quienes preservan, quienes cuidan, quienes transmiten la cultura, siempre. Todo el agradecimiento por eso. Son los ojos más sensibles y la mirada más generosa para poder acercar a la cultura a cualquier y a sensibilizar a través del arte. Sí. Muchas gracias, Alejandra Frausto. Gracias, muchas gracias, querida Adriana. Qué lindo espacio y qué linda plática. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. La Ciudad de México. Acabo de escucharte, vas por todo. Voy por la Ciudad de México, uno, porque tengo muchos años estudiando la problemática de esta ciudad. Entiendo qué hay que hacer con el metro, por ejemplo. Hay que cambiar. ¿Qué hay que hacer con el metro, Xochitl? Pues hay que meterle inversión de manera inteligente. A lo mejor, mira, como jefa delegacional, yo no puse pistas de hielo. La gente ya tenía tinacos, no regalé más tinacos. No di informes millonarios que me gasté el dinero, ¿no? De manera segura. Hay que resolver el tema del agua. La Ciudad de México tiene muchísima agua, pero está mal gestionada porque la ensuciamos y la mandamos a Hidalgo. Tendríamos que tratarla y reutilizarla en esta ciudad para no seguir consumiendo el agua de los mantos acuíferos.